la luz de mis ojos, que alumbras mi camino, fortaleza de mi vida y paz para mi alma. Eres tú mi gran amigo, que siempre estás conmigo, tendiéndome tu mano, dispuesto para amar. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría. Probablemente me perdería en este mundo de maldad. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría. Probablemente me perdería en este mundo de maldad. ¿Qué haría sin tu ayuda, Dios? ¿Qué sería de mi vida si tú no estuvieras conmigo? Pero gracias, porque estás a mi lado. Decir tu nombre en público, si tan solo en ti encontramos libertad. ¿Cuándo fue que se volvió incorrecto estar en contra? De matar a un inocente que en el vientre está. Aunque el mundo me condene Como el viento, cuando acaricias mi ser, como ríos de agua viva que calmas tú mi ser. Eres mi única esperanza. tendencias malvadas de este mundo. Soy totalmente culpable por
vuelve ilegal vivir mi fe. Será un honor que se me juzgue. Si aprobar la vida es visto mal, si soy Oh, eres lo único en mi vida. Mi corazón te necesita, oh Dios, cada día. Yo anhelo más de ti, de tu presencia. Bendito es tu nombre, Padre. Te alabamos, Señor. Para ti la gloria. Cristo mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor. Cristo mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor. Y es que tu amor es tan grande que puede curarme el dolor más grande. Solo tu amor calma la tempestad. Solo tu amor me da seguridad. Solo tu amor es el amor más grande. Por el día pon las nubes como hiciste con Moisés, con columnas de fuego. Por las noches guíame, guíame de este mal sueño. Sácame de este desierto, me perdí, quiero volver. Por el día pon las nubes como hiciste con Moisés, con columnas de fuego. Por las noches guíame, guíame de este mal sueño. Sácame de este desierto, me perdí, quiero volver. Que no se marchen las ganas de adorar, que no se marchen las ganas de cantar, que no se marchen las ganas de perdonar, que no se marchen, que no se marchen. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos, hermanos. Que el Señor le bendiga grandemente en esta tardecita.
Ya siendo las 7:04 de la tarde, siendo 5 de enero del 2026, que Dios les sea bendiciendo grandemente y muy feliz año nuevo a ustedes, mis amados hermanos, que está escuchando, que espero que este año sea un gran, próspero año para usted, mi amado hermano, que Dios le bendiga grandemente y espero con la ayuda del Señor que sea de gran bendición este nuevo año para usted y su familia, amén. Así que Dios le bendiga grandemente. El día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema importante el día de hoy, donde vamos a hablar sobre, como dice el título, Jesús es Dios. Muchas veces se ha cuestionado mucho esto, mis amados hermanos, y Dios tocaba fuertemente mi corazón en la semanita para hablar sobre este tema, porque muchas personas piensan hasta el día de hoy, muchas personas pensaron y piensan hasta el día de hoy de que Jesús no es Dios. Pero están equivocados, mis amados hermanos, porque la Escritura dice lo contrario. Jesús es Dios y eso nadie lo podrá debatir. Y aquí vamos a explicar el porqué de esto, para que si algún día algún testigo de Jehová o alguna otra persona de otra religión o alguien venga a usted a decirle que Jesús no es Dios, usted le pueda decir a la luz de la palabra por qué Jesús sí es Dios. Amén. Pero antes de ello, primeramente saludarle a todos mis amados hermanos que están escuchando a través de la radio y a través del Facebook. Sean que Dios le sea bendiciendo grandemente a mi familia, a mi abuela Cristina y a todos mis amados hermanos que están escuchando ahí a través del Facebook y de la radio. También a mi hermana Gloria Guzmán que está escuchando y a toda la casa pastoral, a sus hijos, sus nietos y a todos mis hermanos que están escuchando. Amén. Que Dios les sea bendiciendo grandemente. Amén. Pero antes de eso vamos a pasar a orar para que Dios nos dé su respaldo en esta tardecita. Lo único que le voy a pedir a usted, mi amado hermano, que esté clamando para que Dios permita que todo salga bien en esta hora y no haya problemas técnicos de audio ni de ningún otro problema para poder hacer el tema de la radio con la ayuda del Señor. Amén. Y así mismo también ponga atención porque vamos a hacer un tema muy, muy importante el día de hoy. Así que vamos a orar. Señor amado, Dios de los cielos, estamos ante su presencia para dar gracias por este día y por esta hora, por darnos nuevamente un nuevo año con vida y salud en el cual podemos alabar y engrandecer tu nombre. Permita que en este nuevo año que usted nos ha dado podamos aprender sobre nuevos estudios sobre la palabra para poder así defendernos y como dice la Escritura, que preparar defensa ante las personas que demanden la esperanza que hay en nosotros. Dios, le pedimos su sabiduría, su entendimiento, abra nuestros corazones y nuestros oídos para poder entender su palabra y poder aplicarlas en nuestra vida y así mismo también poder enseñarlas a aquellas personas que no saben todavía sobre estas cosas. Permita ayuda a su siervo aquí presente, que nada es, sino que solamente va a hablar lo que usted va a hablar a través de usted, Espíritu Santo. Limpie mi mente, mi corazón, así mismo la de mis hermanos y que podamos poner totalmente atención a la palabra que el día de hoy se va a hacer en este estudio. Le pedimos su fuerza, su protección en esta hora, su sabiduría en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga grandemente, mis amados hermanos. Vamos a una breve alabanza y seguimos. Las ganas de adorar, que no se marchen. Las ganas de cantar, que no se marchen. Las ganas de perdonar, que
Amén. Glorias al Señor. Bueno, aquí ya estamos aquí presentes, mis amados hermanos. Ya, qué bonita alabanza, que el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana ahí, Marcela Valentina, que canta bonitas alabanzas para el Señor. Amén. Glorias al Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces, como ya les dije, del estudio del día de hoy. Como les dije, el título se llama Jesús es Dios. Vamos a pasar una breve introducción y a explicar por qué muchas personas decían y siguen diciendo esto hasta el día de hoy. Bueno, muchas personas antiguamente, para que ustedes sepan, y hasta el día de hoy, digan que Jesús fuese Dios. Para explicar este tema, muchas personas o sectas toman versículos de la palabra y la distorsionan, separándola del contexto evidente. Todo esto lo hacen con el fin de creer solo lo que les gusta y validar sus pecados y sus errores. Algunos otros lo hacen para supuestamente defender una justa causa y así conservar o crear una nueva religión, el cual les convenga y puedan obtener ganancias deshonestas. Amén. Mire, si algo seguro, mis amados hermanos, esto siempre ha habido un impedimento por predicar el Evangelio. Y recordemos siempre que el enemigo, que el Señor lo reprenda, el diablo y sus demonios, que el Señor lo reprenda en esta hora, siempre ha querido que no se predique el Evangelio. O sea, recordemos que Jesús, una vez que Él pagó nuestra deuda, como ya venimos escuchando y explicando a lo largo de estos estudios, una vez que Jesús pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados, porque Él es nuestro Salvador, Él venció la muerte. Recordemos que la muerte antes estaba en poder del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda. Y Jesús, una vez resucitado de entre los muertos, Él, una vez ya vencido a la muerte Él le quitó las llaves de la muerte al enemigo, que se lo reprenda. Entonces ahora el Señor tiene esa potestad de dar la vida y quitarla. Amén. Si algo seguro, lo que antes era la muerte y estaba controlada por el enemigo, que se lo reprenda, ahora es controlada por el Señor, totalmente por el Señor. Entonces, si algo seguro, mis amados hermanos, es que ahora gracias a Jesús nosotros somos libres y tenemos vida eterna en Él. O sea, si ahora nosotros morimos en el Señor, nosotros tenemos acceso a la vida eterna, cosa de que antes era difícil y solamente uno no tenía acceso al cielo, sino que antes solamente las personas justas, lo que obedecían al Señor, iban al lugar que llamamos el seno de Abraham. Amén. Pero no quiero ahondar en esto y solamente quiero explicar, mis amados hermanos, de que ahora que Jesús, Él como es Dios, Él tiene el poder de todo. Porque Él es Dios. Algo seguro que muchas personas creían y hasta el día de hoy creen que Jesús no es Dios, pero es con el fin de invalidar lo que Él hizo en esta tierra y el sacrificio grande que hizo por nosotros. Porque seamos francos, al mundo le conviene saber de que Jesús no fue Dios y que simplemente cuáles son las posturas de algunos. Bueno, aquí vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, antiguamente tenemos 4 sectas, por así decirlo, de las 4 más comunes, de las cuales negaban a Jesús como Dios, o sea, como divinidad. Cuando nosotros sabemos que en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que la persona que iba a venir era una persona que iba a salvar nuestros pecados, ¿cierto? Un libertador, como pudimos ver en el estudio pasado. Ahí, si usted quiere escucharlo, estará ahí en el Facebook por si quiere escuchar ahí nuevamente. Él lleva por título El nacimiento de un Salvador. Pero para que ustedes recuerden, mis amados hermanos, recordemos que Jesús fue el que nos salvó de la muerte. Amén. Y gloria sea al Señor. Entonces, teniendo esto en cuenta, mis amados hermanos, Jesús fue el Salvador de nosotros y por eso nosotros le debemos la vida a Él, porque Él nos salvó. Pero recordemos que ninguna persona en el mundo podía pagar esa deuda, a menos de que la persona fuese una persona santa, pura y justa. Pero recordemos que en la tierra no hay nadie capacitado ni con esas cualidades para que pueda haber cumplido y de poder salvarnos de la muerte o del pecado. Solamente Dios mismo podía hacerlo. Y por eso Dios mandó a su Hijo Jesús para poder redimirnos de esos pecados. Recordemos que alguien tenía que ser justo, puro, santo, pero en la tierra nunca hubo, ni hay, ni habrá una persona que pueda tener estas cualidades. Nadie. Solamente Dios mismo tiene estas cualidades. Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, es amoroso, misericordioso, clemente. Estas son solamente características de Dios mismo, del Dios verdadero, del único Dios que existe en el mundo. ¿Se fijan? Esto es lo importante y lo que tenemos que entender. Pero aquí habían grupos que claramente a ellos no les convenía saber o explicarle a la gente que Jesús era Dios porque iba en contra de sus intereses. Porque para ellos es fácil decir, no, Jesús no es Dios, porque el hecho de saber que Jesús es Dios y que nosotros, Él es nuestro Salvador, nosotros le debemos la vida a Él. Y como nosotros ya sabemos, los que están en el Señor tienen que alejarse de una vida de pecado, tienen que estar buscando del Señor en santidad y entre otras cosas, ¿cierto? Pero claro, hay muchas personas y muchas sectas como en el pasado no querían eso, porque recordemos que nosotros tenemos una inclinación como pecadores, como condición humana tenemos el anhelo de pecar.
Aunque nosotros no queramos o no, desde que pecaron nuestros padres Adán y Eva, siempre el ser humano se inclina y se inclinará a lo que es el mal. Aunque sepa hacer lo bueno, igual va a hacer lo malo. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, que él aún así dice, miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de maldad? Amén. Y que él decía que las cosas que él quería hacer no las hacía y las cosas que no quería hacer son las que realmente realizaba. Pero es netamente porque, como les decía, nosotros vivimos en un cuerpo carnal, en un cuerpo de error, en un cuerpo de corrupción, en el cual nosotros nos equivocamos todos los días, nos equivocamos en cada instante, pero la diferencia de nosotros al mundo o a los impíos es que nosotros no pecamos porque queremos o porque nos plazca el pecado, sino porque nuestra condición humana es así. En cambio, las personas del mundo pecan porque a ellos les gusta el pecado, les atrae lo que es la maldad, la iniquidad. En cambio, nosotros no. Recordemos que una vez aceptando al Señor como nuestro Señor y Salvador y arrepintiendo de nuestros pecados, nosotros pasamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, dice la Escritura. Amén. Glorias al Señor. Ahí entonces donde nosotros, mis amados hermanos, es donde nosotros nos esforzamos con la ayuda del Espíritu Santo para no pecar, para que el Señor nos ayude y no pequemos. Amén. Glorias al Señor. Pero eso es importante, mis amados hermanos, que como le dije, hay personas que no quieren seguir al Señor porque saben que es un camino diferente, es un camino donde las cosas no son de color de rosa, donde a veces habrá dificultades, habrá problemas. Y muchas personas no quieren cambiar su vida porque les gusta el pecado, les gusta la iniquidad. Y para ello inventar de que Jesús no es Dios les conviene, porque si es así, ellos, básicamente, para que usted lo entienda, mis amados hermanos, ellos les molesta el hecho de saber que Jesús es Dios y que nosotros tenemos que seguirlo a Él y que tenemos que cambiar nuestras conductas. A las personas que no les gusta eso, son personas que no son de Dios, sino que son del enemigo, que el Señor los reprenda. Recordemos que una de las cosas importantes para identificar una persona que es de Cristo y que quiere estar con Él y alguien que no, es uno, reconocer que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios, y también tiene que apartarse del pecado, apartarse del pecado y vivir en Él y permanecer en Él. La Escritura dice que el que guarda los mandamientos, dice, eh, eh, la persona permanece en Dios y Dios en él. O sea, nosotros si queremos estar con el Señor tenemos que apartarnos de las cosas del mal, del pecado. Pero claro, las personas que hacen cosas deshonestas, por ejemplo, que roban, que matan y que ganan dinero o etcétera, a esas personas no le da exactamente lo mismo buscar del Señor, porque a ellos les conviene ganar su dinero y hacer su posesión aquí en la tierra. En cambio, nosotros no, porque a nosotros no nos importa lo que hay en esta tierra, porque las cosas de esta tierra son efímeras, son temporales. Nuestra ciudadanía no es de aquí, sino que es la del cielo. Amén. Nosotros estamos buscando al Señor cada día para que algún día Él nos llame a su presencia y nosotros reinemos con Él por una eternidad allá en los cielos. Amén. Porque allá es donde somos nosotros, no somos de este mundo. Mismo Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y eso es lo que a la gente no le gusta y lo que muchas sectas en el pasado tampoco les gustaba. Y por eso inventaban y tomaban versículos de la Biblia para transgiversarlos o para romper el contexto o lo que decía ahí para poder usarlo para sus propios intereses. Es como, por ejemplo, cuando decían, por ejemplo, que Jesús, por ejemplo, alababa al Padre en la condición de hombre, cuando decía que el Padre era mayor que él, no está refiriéndose, por ejemplo, a que el Padre era más poderoso y que él no era, y que era una persona inferior a Dios, en este caso a Dios Padre, sino que lo que quiere decir ese contexto de ese pasaje es que el Señor hablando de la parte humana, porque recordemos que el Señor es 100% hombre, 100% Dios, en la condición humana, obviamente Dios era mayor que él, pero en la condición humana, no en la condición espiritual. Recordemos que Dios es mismo, Dios es el mismo, e incluso en el griego original, en el texto original del Nuevo Testamento, no hay ninguna palabra fuera de la palabra griega que existe para Dios, para hablar sobre un Dios inferior o una persona que sea de menor rango, para que usted me entienda. Básicamente en el griego tenemos una sola palabra que es la que se utiliza para Dios, ¿cierto? Y esa palabra que se utiliza en todo el Nuevo Testamento no cambia. Y la palabra que quiera agregar al griego ahí de la palabra Dios quiere decir Dios Salvador, Creador y Todopoderoso. No hay otra palabra en griego original del Nuevo Testamento que hable sobre algo, por ejemplo, un Dios menor o un Dios inferior, como muchas religiones o denominaciones dicen. Muy bien, pero para explicarle eso vamos a explicar un ejemplo. Para ello tenemos la secta de los ebionitas,
estaban en el siglo I y el II. Ellos decían 4 cosas, decían ellos. Uno, decían que Jesús era solo un hombre, o sea, solo un profeta, que era solamente un profeta especial, pero no era Dios. Ellos también decían que ellos negaban su preexistencia, o sea, ellos pensaban que no que siempre había existido como dice la Escritura, sino que en un momento él pasó a existir, o sea, que que él no es eterno, que él no siempre ha existido, según los ebionitas. Y asimismo también negaban su divinidad. Amén. También ellos decían, por ejemplo, creer tener razón. Ellos, por ejemplo, creían tener razón. Todo esto por el tema del judaísmo. Recordemos que en el siglo I, donde estaba el Señor, los fariseos, entre otras sectas de ese tiempo, creían en un solo Dios. Entonces, cuando Jesús decía declaraciones como el yo soy, que era una palabra estrictamente asociada a Dios mismo, cuando Jesús decía yo soy, básicamente estaba tomándose atributos de Dios, pero no era porque estuviera loco o porque no fuera así, sino porque Jesús era Dios y es Dios. Por eso él dijo yo soy. De hecho, y a los judíos, ya que una persona se autodenomine Dios o tome atributos que son de Dios directamente, a esa persona les molesta, a los judíos les molestaba en su momento, pero es porque ellos no entendían la escritura, porque para ellos, para que ustedes sepan, mis amados hermanos, los judíos se considera a nivel técnico, ellos creen en un monoteísmo. Monoteísmo viene de teísmo, de creer en un solo Dios, mono de uno, y teísmo de creer en Dios. O sea, ellos creen en un solo Dios, que sabemos que es el Dios que seguimos nosotros. Amén. Pero ellos no les cabía o no entendían que el Señor Jesús dijera que era Dios. Para ellos no les cabía en la cabeza, porque era como asumir que habían 2 dioses. Y recordemos que los judíos hasta el día de hoy siguen alabando solamente un solo Dios, al igual que nosotros. Pero lo que pasa es que Jesús no es que sea un Dios aparte, o es que Dios sea un Dios, o que Jesús sea un Dios inferior. Lo que pasa es que es un Dios en esencia. Son 3 personas, pero es un solo Dios. Son 3 personas que comparten las mismas características, los mismos atributos, pero es un solo Dios. Jesús comparte la misma divinidad que el Padre y el Hijo. Pero no son 3 dioses diferentes, sino que es uno. Y eso es lo que los judíos en ese momento no entendían. Y por eso se molestaban y a veces querían apedrear al Señor por decir estas cosas, pero es porque ellos no entendían que Jesús era Dios, pero no un Dios aparte o un Dios inferior, sino que era Dios en esencia, pero uno solo. Pero básicamente, como dice la Escritura, Jesús es la imagen del Dios viviente. Dios, es más, es para que usted lo entienda, mi amado hermano. Si Jesús, por ejemplo, viéramos al Espíritu Santo, al Padre, un ejemplo. Si nosotros viéramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los 3 interactuar, por ejemplo, aquí en la tierra, serían exactamente lo mismo en esencia, o sea, en amor, en misericordia, en justicia, serían exactamente lo mismo, porque no son diferentes, si son lo mismo, son uno. Se fijan, son 3 personas diferentes, claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes, con roles diferentes, pero siempre se complementan en uno. ¿Se fijan? Y eso es lo que los judíos no entendían. Ellos no les cabía en la cabeza cómo poder decir que Jesús o que él, para ellos como hombre, se dijese llamar Dios, si Dios solamente había uno, no más de uno. Pero eso ellos no lo entendían. Y dentro de eso surgió esta secta, que son, como le dije, los ebionitas, que ellos rechazaban y como ellos tampoco entendían, por eso ellos asumían que Jesús no era Dios. Pero eso estaban equivocados, porque aparte ellos decían que era un profeta, pero tampoco podía ser un simplemente profeta, porque recordemos que los profetas siempre hablan en el nombre del Señor. En cambio, Jesús siempre hablaba de él mismo, pero siempre con el ejemplo. Si se fijamos bien, mis amados hermanos, en ninguna parte el Señor decía, por ejemplo, así como los profetas decían, Dios ha dicho esto a su pueblo y se va a cumplir. Un ejemplo, él hablaba desde la autoridad de que el Padre le había dado a él, o sea, yo soy la luz del mundo. En ningún momento él dijo, yo les vengo a decir que Dios dice que Dios es el Dios del mundo o que Dios es la luz del mundo. Él decía, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. Y obviamente, como les decía, para los judíos era atribuir elementos de Dios en Jesús, que ellos solamente lo veían como un hombre. Pero si él decía estas cosas, es porque no era un profeta, y un profeta, ¿sabe? Mira, hay algo que tener en cuenta. Un profeta verdadero de Dios nunca hablaría o diría cosas semejantes a estas, nunca, porque un profeta un profeta reconoce que es pecador, que se equivoca, que es humano, pero no Dios. Pero Jesús, recordemos que era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, él no podía ser un profeta. No existe, esa definición no puede existir, porque Jesús, pese a que predijo cosas, no significa que sea profeta. Porque, como dije, un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, habla siempre en el nombre del Señor y siempre hablando lo que Dios manda, pero nunca atribuyéndose elementos él. ¿Se fija? Entonces, si Jesús decía
cosas que atribuían a él mismo, automáticamente ya se puede descartar como un profeta. Como decía, aquí tenemos dos opciones. Esto hablándolo de una forma racional o lógica, aquí tenemos dos cosas para pensar. O Jesús era una persona loca o tenía razón. Obviamente nosotros, a la luz de la palabra y lo que el Señor nos ha demostrado, Jesús no era una persona loca. Todo lo contrario, era una persona sana mentalmente y más que mentalmente era Dios mismo. ¿Se fija? Pero para el mundo, por ejemplo, solamente existen esas dos posibilidades. No hay más que eso. Porque muchas personas van a decir, no, van a buscar como digo, la quinta pata al gato. Y en toda situación siempre hacen lo mismo, buscando siempre una solución alterna a lo que ellos creen que es correcto. Pero recordemos, aquí solamente existe, es como nosotros lógicamente decimos, o Jesús existió o no existió. Pero nosotros como sabemos con las evidencias históricas, más de la palabra, más fuentes no bíblicas, que Jesús existió, entonces no podemos pensar otras dos opciones aparte de esas dos. Entonces, ¿Jesús existió o no existió? Pero nosotros sabemos, en base a la palabra y a la evidencia, que Jesús sí existió. Y por ende nos hacemos la pregunta de ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y hasta ahora ya sabemos que Jesús sí es Dios porque tiene elementos que un profeta no puede tener. Entonces, profeta no puede ser el Señor. O era profeta o no era profeta. En este caso, Jesús no era un profeta. Así que hay que descartar esa idea inmediatamente de este estudio. Jesús no era un profeta. Porque si hubiera sido un profeta, tenía que haber hablado en tercera persona y siempre hablando lo que Dios le decía, pero nunca atribuyéndose cosas o elementos él. Y Jesús eso fue lo que hizo el Señor. Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un profeta de Dios nunca podría haberse dicho esas cosas de sí mismo, nunca, nunca. Automáticamente habría dejado de ser profeta. ¿Se fijan? Eso es un importante y un argumento el cual tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, cada vez que nos vengan a criticar de que Jesús no era Dios. Amén. También tenemos, por ejemplo, otra secta que es el adopcionismo. Amén. Esa es otra secta también que había antiguamente, en el cual explica que también no era Dios. Mira, aquí vamos a explicarlo. El adopcionismo dice que Jesús nació humano y que Dios luego lo adoptó en su bautismo. O sea que Jesús, si bien es cierto, se vino en carne, o sea, nació, pero ellos no dicen que más adelante pasó a ser Dios, o sea que él no era Dios antes y que Dios después le puso un nombre. Pero eso no es así porque recordemos lo que dice la Escritura, que dice que él es la primicia de la creación. Por ejemplo, muchas personas toman ese ejemplo para decir, no, que entonces Jesús no era Dios porque él fue creado. O cuando dice que el Señor engendró a Dios, dice. Pero no es así, porque no es que Dios haya sido engendrado, así como se hace por voluntad de hombre y de mujer, así como aquí humanamente hablando, sino que recordemos que esto fue con un propósito divino, que el Espíritu Santo vino sobre María y así María pudo quedar embarazada de una virgen. Ahí no hubo voluntad de varón. Y ahí fue donde nació Jesús para como carne. Amén. Pero recordemos que ahí solamente nació por la forma de la mujer, porque ahí para entonces no estaba José, no, o sea, no hubo una relación, por así decirlo, para que naciera como simplemente un hombre. Por eso Jesús era Dios, porque tenía mitad, en este caso, de su madre, que era, en este caso, 100% hombre y 100% Dios, que es del Espíritu Santo. Recordemos eso. Pero aún así, que haya nacido en carne no significa que no haya existido antes. Recordemos que en el Antiguo Testamento muchas veces Jesús se representaba no como Jesús, pero con otro nombre, que en este caso era el ángel de Jehová. Y como podemos ver en muchas citas de la Escritura, por ejemplo, en los Salmos, por ejemplo, tenemos una Escritura que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no olvidemos, porque aquí dirán, ok, pero esto, ¿cómo sabemos que el ángel de Jehová era Jesús? Bueno, aquí le voy a dar otro ejemplo. Cuando Manoa, que en este caso era el padre de Sansón, cuando se le reveló que su esposa iba a dar a luz un hijo, ahí dice la Escritura que fue el ángel de Jehová. Mira, vamos a buscarlo para que usted pueda verlo por usted mismo. Vamos a ir al libro de Jueces. Vamos a buscar aquí el libro de Jueces. En el capítulo 13. Amén. Y dice acá. Ya. Versículo 13 y versículo 2 dice, el nombre de Jesús. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Ya? Y aquí le dice el Señor que dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Amén. Y más abajo dice,
en el versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible, hay un detalle, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Amén. Y aquí más abajo dice, en el versículo 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y sigo leyendo, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Recordemos aquí detalle que el Señor siempre, Dios mismo solamente tenía este título, no un ángel, no cualquier persona, sino Dios mismo decía, yo soy. Amén. Y dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará todas las cosas que yo le dije. Y dice, en el versículo 15, aquí un detalle, entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová, o sea, el Señor Jesús, respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Recordemos que la Escritura dice que su nombre será, él será, que cuando una profecía del Señor que decía que cuando venga Silo y con él se juntarán todas las naciones, cuando dice que su nombre será admirable, consejero, y aquí admirable, recordemos que está hablando del Señor, amén. Y dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Amén. Y dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro, recordemos que solamente Dios hace milagros, ante los ojos de Manoa y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales, miren, aquí el detalle importante, se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Recordemos que los ángeles de Dios no pueden recibir adoración, todo lo contrario. Recordemos, por ejemplo, cuando un ángel del Señor le vino a contar a Juan el apóstol, cuando estaba en el Apocalipsis en la isla de Pasmos, cuando Juan se iba a postrar, dijo, no lo hagas, dijo, porque yo también soy consiervo tuyo, sino adora a Dios. Los ángeles del Señor siempre... Cuando en este caso las personas quieran adorarlo, siempre dicen que no me adores, sino que adora al Señor, porque los ángeles no pueden recibir adoración, pero ¿quién sí puede recibir adoración? Solamente Dios. Amén. Y aquí recordemos que aquí entonces Manoa y su mujer se postraron a tierra, o sea, adoraron al Señor. Y como Dios aquí la Escritura dice, ninguna parte dice aquí de la Escritura que Él lo negó, ¿se fija? Y esto también pasaba más adelante cuando Jesús, por ejemplo, en la barca, cuando él calmó la tempestad, dice la Escritura que lo adoraron. Y él en ningún momento dijo, no lo hagas, porque solamente adora a Dios. En ninguna parte vamos a encontrar en la Escritura que Jesús negó la adoración o que la gente cuando se postraban a Él nunca se dejó. ¿Y por qué? Porque Jesús es Dios. Y ese es el detalle, y eso es lo que mucha gente no entiende. Y es porque, como le dije, toman elementos de la Escritura, o sea, versículos, y los analizan solamente solos, pero sin contexto. Recordemos que la Escritura, y un buen estudio, mis amados hermanos, para que ustedes sepan, siempre debe ser analizando el contexto de lo que estoy leyendo. Nunca debe tomarse un versículo bíblico como la única verdad sobre tal cosa. Por ejemplo, porque si fuera por eso, cuando la Escritura dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si nosotros tomáramos esa frase explícitamente y la apartamos del contexto, nosotros automáticamente, todas las personas que queramos seguir al Señor, tendríamos que cortarnos la mano. ¿O no?
Claro, porque, y muchos podrán decir, o yo le podría decir, claro, tenemos que cortarnos la mano, porque si la mano me es ocasión de caer, entonces la voy a cortar. O por ejemplo, cuando dicen, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Mejor te centrar la vida sin un ojo que todo tu cuerpo se haya al infierno, ¿cierto? Si nosotros tomáramos ese ejemplo así aislado, sin entender el contexto de lo que el Señor estaba diciendo, entonces tendríamos que sacarnos los ojos, tendríamos que cortarnos las manos, pero claramente eso no es así. Recordemos que si nosotros no entendemos el contexto de lo que estamos leyendo, no podemos aplicar la escritura, porque la escritura no se lee aislado o se lee por versículos y después se hace, porque muchas religiones, muchas personas han hecho eso y por eso cometen los errores y por eso el enemigo, que el Señor los reprenda, los trastorna, porque toman elementos de los que a ellos les gusta para hacer sus religiones, para hacer sus doctrinas, para hacer esto, otro. ¿Y por qué? Porque a ellos les conviene, porque saben que si ellos entienden el contexto, o sea, si leen todo, no van a poder hacer lo que ellos quieran. Recordemos que el Señor es perfecto y Él nunca se equivocó en las cosas que están escritas en las Escrituras. La Biblia no tiene errores. Que las personas intenten buscar errores a propósito es otra cosa. Pero las Escrituras, recordemos que es nuestra autoridad infalible. La Biblia no se equivoca. La Biblia nunca se va a equivocar porque es palabra de Dios, inspirada por el mismo Dios Espíritu Santo. No es un libro cualquiera, no es como un libro que usted puede encontrar como un cuento de hadas, no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda, es la palabra de Dios viva y eficaz. Y como dice la Escritura, que corta y que es eficaz y que es una espada de dos filos y que penetra hasta el alma, que penetra del cuerpo hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. Amén. Así que nunca, mis amados hermanos, le vengan a decir, mis amados hermanos, que la Escritura por sí sola, usted puede tomar un elemento para hacerlo una religión, hacerlo una denominación o hacerlo lo que sea. Siempre es importante, mis amados hermanos, en un buen estudio, como buen hijo del Señor, siempre leer todo el contexto y en base a eso, con la ayuda del Señor, entender lo que el Señor quería hablar, pero no sacar versículos aislados, como muchas personas lo hacen. Porque como le decía, muchas personas, por ejemplo, toman el ejemplo de Colosenses cuando dice y cuando hablando de Jesús dice, y Él es la primicia de la creación. Si uno lee solamente eso, se podría malinterpretar y decir, que entonces Jesús no era eterno porque aquí dice que era el principio de las cosas. Pero recordemos que tomar una parte de la Escritura y no leer las otras, eso también está mal. Porque eso uno lo está haciendo con un sesgo, esto lo haciendo solamente porque me conviene saber de que Jesús no es Dios. ¿Se fija? Entonces, si lo miramos bien y lo hemos pensado hasta ahora, mis amados hermanos, todas las personas que han buscado transgiversar la palabra solamente lo hacen por intereses egoístas y porque no desean buscar de la voluntad del Señor. Y sabemos que no son del Señor porque una persona, un hijo de Dios verdadero que quiera buscar del Señor, va a leer la Biblia de forma imparcial, siempre tomando todo en cuenta el contexto y todos los demás libros, y después de eso el Espíritu Santo le explicará lo que quiere decir a través de su palabra, pero nunca tomar un pedazo de un texto y después hacerlo una religión, hacerlo una doctrina, porque eso está súper mal. Y recordemos lo que dice la Escritura, que hay castigo para aquel que le saca y el que le agrega a la palabra, porque dice que el ay es para los que agregan a la palabra y ay también va a haber para aquellas personas que le quitan a la palabra. Nosotros no podemos hacer eso, mis amados hermanos, eso está súper mal, y Dios tenga misericordia de todas esas personas que han hecho tantas cosas y han engañado a tantas personas, porque lamentablemente que por estas cosas muchas personas se han perdido y están en el infierno ahora por culpa de personas que quisieron hacer sus propios intereses egoístas y porque quisieron hacer sus propias cosas y seguir viviendo en una forma deshonesta, en una forma pecaminosa. Muchas personas se han perdido. ¿Cuántas religiones hay en el mundo, mis amados hermanos? Hay 4.200 religiones en el mundo aproximadamente. 4.200. O sea, si se fijan, son bastantes. Y siempre todo dice lo mismo, que uno tiene que hacer obras para salvarse. Y nosotros, como hijos de Dios, nosotros sabemos la verdad y que la única forma que nosotros nos salvemos es a través de Jesucristo. Pero no hay otra cosa por la que nosotros nos salvamos. ¿Ven? Así que mucho ojo, mis amados hermanos, con eso. Y ya por último, para finalizar lo que decía aquí sobre Sansón, más abajo dice, en el versículo 22 dice, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Se fijan? O sea, aquí dice, reconoce que el que vieron no era cualquier persona, o sea, el ángel de Jehová no era un ángel cualquiera. Recordemos que un ángel cualquiera no puede recibir adoración. Entonces, si la persona, como vemos aquí, el ángel de Jehová recibió la adoración de Manoah y de su mujer, es porque automáticamente no era un ángel, era un ángel el ángel de Jehová era un ángel especial, por así decirlo, sino que más que ángel especial era Dios, pues era Jesús. ¿Se fijan? Solamente Jesús puede recibir adoración. Y más abajo dice,
Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría en nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y gloria a Dios, porque después dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y después dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Gloria al Señor, ¿ven? Por eso Jesús es Dios, amén. Porque como digo, Él recibe adoración, Él no se niega, y como le dije, Dios no se va a negar nunca su adoración, porque nosotros, ¿a quién adoramos? A Dios, pues mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que por eso alabamos y agradecemos el nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces ya volviendo ahora al tema de lo que es el adopcionismo, como le decía, para ellos decían que Jesús nació humano y que después Dios lo adoptó. Esto es imposible porque la Escritura dice, por ejemplo, ¿qué textos toman ellos, por ejemplo, para justificar esto? Ellos malinterpretan en este caso el pasaje de Mateo 3. Mateo 3, versículo 17, vamos a leerlo. Mateo 3, 17 dice, vamos a leer el contexto, mis amados hermanos, y ahí vamos a ver lo que realmente quiso decir el Señor. Y aquí dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, por ejemplo, ellos toman este versículo para decir que una vez que Jesús se bautizó, ahí recién Dios lo hizo, que Dios Padre, Jehová, hizo recién a Jesús, lo hizo ser Hijo de Dios y lo hizo ser Dios. Pero eso está mal porque Jesús siempre ha sido Dios. Y recordemos una cosa, que si Jesús realmente no hubiera sido Dios, Él hubiera pecado. Recordemos que una persona que nace normal de un vientre de una madre, nace pecadora, ¿cierto? Pero Jesús es una excepción. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Recordemos, esto es lo que quiero que entiendan mis amados hermanos, y es lo que muchas personas no son capaces de entender, y Dios tenga misericordia y Dios les ayude a entender esto. Aquí tenemos dos opciones. Aquí siempre en la vida nos vamos a tener dos opciones. Así como el bien y el mal, no hay más que otras cosas. Así como, por ejemplo, muchos dicen, no, es que, por ejemplo, aquí hay un cielo o hay un infierno. El bien y el mal. No hay puntos intermedios. Y esto, en los argumentos de esto, también es exactamente lo mismo. O Jesús es Dios o no es Dios. Nada de un intermedio, ni que... Porque muchas personas también dicen, no, es que Jesús, por ejemplo, era solamente un espejismo. Realmente nunca fue Dios y tampoco nunca fue 100% hombre. Mentira, mis amados hermanos. Porque si algo es seguro, aquí las cosas, en el mundo real, aquí las cosas son o blanco o negro, no hay de otro color, aquí, blanco o negro, y en lo espiritual también es algo semejante. Dios es lo que es el bien y el mal, no hay puntos intermedios, el cielo o el infierno, y también la escritura dice, o eres frío o caliente, nada de tibio, porque lo que dice que las personas que son tibias, Dios las vomitará de su boca. Amén. Así que aquí no hay más de dos opciones, o sea, una o la otra, una o dos. No hay más que eso, mis amados hermanos. O era Jesús Dios o no era Dios. Entonces, si sabemos que Jesús no pecó, porque también el apóstol Pedro y muchos apóstoles en la palabra dijeron que Jesús nunca pecó, y vamos a ir al libro de Pedro para que veamos lo que dice. Amén. Dios nos ayuda, amén. Pero es importante que se hablen de estos temas, mis hermanos, porque muchas personas le van a venir con el cuento de que no, que Jesús no es Dios. Y la verdad, mis amados hermanos, así nosotros tenemos que siempre defender con mansedumbre y sin jugar a la otra persona que piensa eso y siempre presentar los argumentos que le estamos explicando en esta hora. Pero si algo es seguro, eso es una gran blasfemia, es una gran herejía decir que Jesús no era Dios. Porque aparte, si Jesús no hubiese sido Dios, no hubiera podido hacer los milagros que Él hizo. Porque recordemos, usted le va a hacer una pregunta a mi amado hermano. ¿Usted conoce a alguien o conoció a alguien que haya podido hacer los milagros que hizo el Señor solamente por ser humano? Nadie. Si usted busca en la historia, no hubo nadie fuera del Señor Jesús que sea capaz de abrirle los ojos al ciego, que sea capaz de sanar paralíticos, que sea capaz de resucitar personas de los muertos. ¿A cuántas personas usted, dígame, pongámonos a pensar, cuántas personas conoce usted, mis amados hermanos, en la historia o ha conocido que son capaces de hacer milagros? ¿Cuántas personas? Ninguna, mi amado hermano. Y es porque nunca habrá una persona como Jesús. Jesús fue una persona única. Ningún ser humano es capaz de hacer milagros. Ninguno. Y si Dios permite hacer milagros, por ejemplo, como hasta el día de hoy siempre han habido testimonios de personas que han sido sanadas de enfermedades, de cáncer, es porque Dios lo ha hecho y ha utilizado de instrumento a sus hijos. Pero aún así el humano nunca ha tenido, ni tendrá, ni tiene poder para hacer milagros. La única persona humana, 100% humana y 100% Dios, que tuvo poder para levantar de los muertos, sanar enfermos, entre otras cosas, y hacer milagros, fue el Señor Jesús. Nadie más. Tengamos cuenta que Jesús, recordemos que ya lo descartamos porque Él no puede ser un profeta, ya lo descartamos, pero también
Él era capaz de hacer milagros. Ningún judío de ese tiempo era capaz de hacer milagros. Ninguno, y hasta el día de hoy no hay nadie en esta tierra, ni habrá personas que sean capaces de hacer milagros por sí solas. Nunca, nadie, nunca, nunca, nunca. Solamente Dios mismo. Si Dios permite utilizar un instrumento a un hijo de Dios, porque Dios no va a usar a cualquier persona, a un hijo de Dios, Dios sí puede hacer un milagro por esa persona, pero es porque Dios lo hizo, no porque la persona lo hizo. Recordemos que nosotros somos instrumentos para el Señor, nosotros hablamos. El que está hablando aquí en la escritura y de este estudio es el Señor, no estoy hablando yo, porque yo no estoy hablando de lo que yo creo que es correcto o de mi opinión personal, yo estoy hablando de lo que dice la palabra. Y la palabra, recordemos que la palabra es eficaz y que recordemos que está en la palabra de Dios y que esta no puede ser cuestionada. Amén. Vamos aquí a buscar en el libro de Pedro, dice. Amén, gloria sea al Señor. Denme un segundo, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Un segundo, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Y dice, gloria sea al Señor, dice, si aquí, si primera Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. A ver, recordemos que Dios entonces es el que hace las cosas, no nosotros. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Amén? ¿Se fijan en lo importante de que la importancia de Jesús que tiene, que Él es muy importante, de que a Él se le tiene que dar la gloria y la honra? Porque Él es Dios. Un ángel no puede recibir una adoración, un ser humano no puede recibir adoración, solamente Dios. Y aquí, como podemos ver en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchas citas bíblicas. Mira, aquí le voy a mencionar, mire, para que usted lo voy a mencionar. Mire, mis amados hermanos. De partida, por ejemplo, tenemos un ejemplo, uno de los versículos más grandes que dice en el Evangelio de Juan, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, aquí detalle, era Dios. Aquí en el griego original, aquí dice que, no, aquí por ejemplo, aquí que también dice, por ejemplo, otra secta, por ejemplo, los testigos de Jehová transgiversan este texto, el Juan capítulo 1, versículo 1, transgiversan este texto y en vez de decir que el verbo era Dios, o sea, un Dios, dicen el verbo era un Dios. O sea, ellos le agregan el artículo, en este caso el artículo un, ya automáticamente cambia todo el contexto de lo que dice la palabra. Porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice, y el verbo era un Dios, porque eso lo haría otro Dios y lo haría aparte. Los testigos de Jehová dicen eso, por eso reconoce que Jesús no es Dios, sino que a lo más dicen que podría ser un Dios inferior, así como otras doctrinas, entre otras cosas. Pero aquí la palabra dice, y el verbo era Dios. No dice que el verbo era un Dios, no, dice era Dios. Y si nosotros buscamos en el griego original, no va a salir ese artículo de un, dice era Dios, dice. No sale otra cosa que eso. Así que tengamos cuidado, mis amados hermanos. Y mira, aquí tenemos otro texto más que dice, el capítulo de Juan 20:28 dice, cuando Jesús aparece resucitado, a sus apóstoles dice, Tomás le dice a Jesús, dice, Señor mío y Dios mío. Y él se postra al Señor. Y aquí Jesús no lo corrige, sino que acepta esa expresión. Dice, Señor mío y Dios mío. Amén. Y aquí también tenemos otras citas bíblicas como Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aparte recordemos, mis amados hermanos, del estudio anterior, Jesús es nuestro Salvador, ¿cierto? Y nosotros por eso le debemos la vida. Pero nuestro Salvador
Recordemos qué tenía que ser, qué características tenía que cumplir nuestro Salvador para poder salvarnos. Claro, tenía que ser justo, tenía que ser santo, tenía que ser puro, tenía que ser capaz de reemplazarnos y pagar nuestra multa, nuestra deuda, ¿o no? Y el Salvador entonces es igual a ser Dios. O sea, el Salvador tenía que ser alguien justo, puro y santo, ¿cierto? Pero si en la tierra no hay nadie como, si en la tierra no había nadie, en el cielo tampoco había nadie como los ángeles, entonces ¿quién era la única persona que quedaba que cumplía con esos requisitos? Dios mismo. Entonces por eso Dios, Dios Padre, envió a su Hijo unigénito y por eso Jesús tiene el título ahora de Salvador, porque Él nos salvó de la muerte, ¿cierto? Pero el Salvador tenía que tener características de ser justo, puro y santo. Entonces, ¿quién tiene esas cosas? Dios. Entonces Jesús es Dios. ¿Se fijan? Y eso es lo que realmente mucha gente no entiende, mis amados hermanos. Amén. De hecho, aquí dice también, en Hebreo capítulo 1, versículo 8, dice, en el contexto de que el Padre está hablando al Hijo, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Amén. Y aquí, por ejemplo, como ya le había dicho que Jesús tiene atributos de Dios, por ejemplo, en Juan capítulo 8, 58, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y recordemos que la palabra yo soy es el nombre divino de Dios, en este caso, por ejemplo, en Éxodo 3:14. Amén. También dice en Colosenses 2:9, dice, porque en Él, o sea, en Jesús, toda la plenitud de la deidad, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y en Apocalipsis, capítulo 1, del 17 al 18, dice, yo soy el primero y el último, el que vive. Estos también son títulos exclusivos del Señor en el libro de Isaías. Amén. Y por ejemplo, Jesús también recibía adoración, como le decía en Mateo 14:33, y los que estaban en la barca le adoraron. Y aquí dice en Hebreos 1:6, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y que viene aquí un detalle importante también que muchas personas ignoran. Jesús, al ser Dios, también tenía la posibilidad de perdonar nuestros pecados. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, que entonces si Jesús es nuestro abogado, según las Escrituras, y que dice que, como dice Juan, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo? ¿Por qué nosotros tendríamos que hablarle al Señor si, por ejemplo, si solamente Jesús, supongamos que Jesús hubiera sido un profeta o hubiera sido un maestro más, un ejemplo? ¿Por qué nosotros tendríamos que hablarle a Él si Él no es capaz de abogar por nosotros, si Él no es capaz de perdonar pecados? ¿Por qué yo tendría que pedirle perdón al Señor cuando yo acepto de corazón a Él, si Él no fuese Dios? Entonces todo nuestro evangelio estaría incorrecto, ¿cierto? Pero claro, como sabemos que ellos están equivocados, nosotros sabemos que Jesús es Dios y por eso Él tiene la posibilidad y la capacidad de perdonar pecados. Recordemos que Marcos 2, de 5 a 7, cuando está con el paralítico, ahí Jesús antes de sanarlo dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí donde los fariseos empezaron a cavilar y a murmurar en sus corazones diciendo que quién es este que puede perdonar pecados. Pero es ¿por qué Jesús dijo esto? Para que ellos vieran que Jesús, que Él era Dios, y asimismo porque solamente Dios es capaz de perdonar pecados. Y Jesús era Dios. Dios en la tierra era Dios en la tierra. Entonces Él era capaz de perdonar pecados. Porque aquí ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Porque Jesús lo hace y con eso confirma su autoridad. Por eso es importante, tenemos muchos versículos que le acabo de mencionar que Jesús es Dios, pero si se fijan, ninguna de las palabras que yo le he dicho las he sacado de contexto. He leído tal cual lo que dice la Escritura y también le explico el contexto de lo que estoy leyendo. No solamente estoy tomando versículos al azar sin darle el contexto. Se fijan, y esto es lo que muchas personas, testigos de Jehová, ebionitas, adopcionistas, entre otras sectas que dicen que, por ejemplo, adventistas o cualquier secta que dice que Jesús no es Dios, como le dije, toman versículos y lo aíslan y con eso ya dicen que Jesús no es Dios. Pero eso no es suficiente. Recordemos que un verdadero estudio como corresponde, así como hijo de Dios, como corresponde, es tomar todas las fuentes y analizarlas y después de eso obtener una conclusión. De hecho, incluso las evidencias históricas, por ejemplo, de cualquier otro personaje, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, Alejandro Magno, Cristóbal Colón, Bernardo Higgins o de la persona que sea, siempre la investigación se toma ¿de qué forma? Se toman los textos más confiables, en este caso, por ejemplo, ya tenemos nosotros lo más confiable que las Escrituras, personas que escribieron a tinta de mano lo que el Espíritu Santo le iba diciendo, pero también de sus experiencias personales, porque esas personas estuvieron con el Señor. ¿Se fijan? Entonces, nosotros tomamos esos testigos oculares y en base a todos los textos llegamos a una conclusión. Pero no porque yo saque dos textos que a mí me gustan nomás, yo puedo ya inventar una verdad. O sea, yo le voy a dar un ejemplo. O sea, yo porque creo que
me gusta el helado de chocolate, por ejemplo, y me gusta el queso, por ejemplo, voy a decir ya, es que el helado de chocolate y el queso es el mejor alimento del mundo. Porque yo lo diga no significa que eso sea así, pero si las personas empiezan a investigar, empiezan a comprobar y llegan a la conclusión a la que yo llegué, pero ellos investigando todo eso, ahí recién se darán cuenta y dirán, ah, efectivamente se puede tomar esto como una verdad. ¿Se fijan? Así uno tiene que buscar la verdad de las cosas. No siempre uno dejarse guiar por lo primero que ve o por lo que primero escucha. Y eso también eh, Dios está permitido hablar en esta hora de que uno no tiene que dejarse llevar por lo que pueda decirle a otras personas. Nosotros siempre tenemos que investigar, así como lo hacían las personas que recibían la escritura de Pablo. Recordemos que la escritura dice que ellos, los colosenses, si no me equivoco, ellos comprobaban lo que decía Pablo a través de la escritura. Mira, vamos a buscar. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Aquí, espérame. Aquí lo encontré, mis amados hermanos. Denme un segundito. Gloria sea al Señor. Y dice, ya. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto también pasa, mis amados hermanos, ¿y por qué muchas personas se dejan influenciar por secta o por otras cosas? Porque no leen, porque no investigan, mis amados hermanos. Nosotros siempre, un hijo de Dios, por eso es importante, mi hermano, y siempre lo incito a esto, siempre hay que buscar al Señor en oración y palabra, porque si nosotros buscamos en la oración y palabra, vamos a darnos cuenta de lo que el Señor quería decir. Existen muchos predicadores en el mundo, mis amados hermanos, muchas personas, mucho estudio, muchas personas van a hacer, por ejemplo, lo mismo que estoy haciendo yo por misericordia, solamente por misericordia, van a tratar de explicar sus puntos de vista, pero aquí lo que realmente importa, mis amados hermanos, más que el predicador o más la persona que esté al frente, es siempre confirmar a la luz de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, confirmar si lo que dice la Escritura está bien. Amén. Nunca se deje guiar, mis amados hermanos, por lo que le pueda decir una persona. Porque muchas personas, por eso, por ejemplo, piensan que Jesús hoy en día no es Dios, que, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo ya no corren, que el hablar de lengua ya eso era para los apóstoles, eso ya no va. Y por eso muchas personas y muchas más mentiras como esta, mis amados hermanos, muchas personas se lo creen, pero ellos porque solamente lo escuchan y automáticamente lo ponen en su corazón como verdad. Y eso no puede ser así, mis amados hermanos. Sí reconocemos que Dios habla a través de los predicadores, que Dios, aquellas personas que le buscan, que están buscando oración y palabra, yo no niego que hay personas y predicadores que buscan del Señor y hablan en base a lo que dice el Señor, y eso está súper bien. Y Dios habla a través de ellos, y eso está súper bien. Pero también es importante, mis amados hermanos, usted y yo, como hijos del Señor, que también investiguemos y comprobemos también a través de la Escritura las cosas, amén. La Escritura dice que la gente se pierde por falta de conocimiento. La gente, si no busca, si no lee, si no se informa, nunca va a confirmar bien las cosas que le enseñan o le dicen. Amén. Por eso es importante, hermano, nunca siempre tener mucho ojo y cuidado con lo que uno escucha, con lo que uno dice. Se fija, entonces, que tener mucho cuidado con esto, mis amados hermanos. Amén. Por eso muchas personas, como ya les venía mencionando, que los ebionitas, por ejemplo, los fariseos, por ejemplo, y también, por ejemplo, los arrianistas, por ejemplo, en el siglo IV, por ejemplo, ellos también decían que Jesús fue creado, que no era eterno, y que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, eso solamente las personas de su momento se lo creyeron porque no creían, porque no leían la palabra. Si ellos hubieran buscado, investigado con diligencia las cosas como corresponde, así como lo estamos haciendo ahora nosotros, le aseguro que muchas personas se hubieran dado cuenta y después esa doctrina hubieran caído. Y hasta el día de hoy Dios ha permitido que no permanezcan hasta el día de hoy. De hecho, el arrianismo del siglo IV finalmente fue condenada como herejía en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Ahí fue condenada como una herejía. ¿Ven? ¿Y eso por qué? Porque después las personas se empezaron a dar cuenta que estaba mal, de que Jesús sí era Dios y no era como los rianistas decían que Él no era Dios. Amén.
Así que siempre, mis amados hermanos, les invito a que siempre busquemos del Señor, que le pidamos su sabiduría, que busquemos en la oración y palabra. Siempre buscando vamos a llegar a la verdad de las cosas, mis amados hermanos, pero nunca dejando que otras personas lean por nosotros o escuchando y aceptando todo lo que nosotros escuchamos y leemos, porque la Escritura dice, hay que analizar los espíritus, amén, escudriñar las personas, hay que nosotros tenemos no dejarnos guiar por todas las personas que nos dicen tal cosa. Recordemos que lo que dice la Escritura, si incluso viniese un ángel del cielo con otro evangelio diferente, dice, sea anatema. Amén, o sea maldito, que el Señor lo reprenda. O sea, cualquier persona que venga a traer algo diferente a lo que está en la Escritura, porque ese es nuestro manual de instrucciones, o sea, es la verdad pura. Si alguien le trae algo contrario a eso, hay que negarlo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Incluso el mismo apóstol Juan dice, mira, vamos a leer, donde dice, primera de Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. O sea, perdón, capítulo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Nos damos cuenta, mis amados hermanos? Entonces, por eso es importante, tenemos que analizar los espíritus, como dice la Escritura, y no aceptar y escuchar o recibir todo lo que nosotros podamos escuchar afuera. Porque digo, en el mundo va a haber muchas personas, y recordemos que en la Escritura hay muchas personas, anticristos, falsos profetas, que siempre van a querer decir, no, que Jesús no era Dios, que Jesús era un simple profeta, que era un simple hombre. Entonces, si todas estas personas que piensan y dicen hasta el día de hoy que Jesús no es Dios, entonces explíquenme por qué Él podía hacer milagros, por qué Él recibía la adoración, por qué Él era capaz de sanar enfermos, por qué era capaz de perdonar pecados, por qué Él hacía cosas que hombres nunca más hicieron, ni siquiera, incluso en más, mis amados hermanos, para que vean lo diferente que era que es nuestro Señor. Mire, vamos a buscar, para finalizar, unos temas. Muchas, por ejemplo, a diferencia de otras religiones, por ejemplo, u otras figuras religiosas, siempre decían, siempre caían en siempre en lo mismo. Por ejemplo, Buda, por ejemplo, siempre decía, he encontrado un camino. Mahoma decía, recibí una revelación. Confucio, por ejemplo, yo transmitía sabiduría moral, dice, ¿se fijan? Pero Jesús fue una persona excepcional. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los demás, por ejemplo, figuras religiosas, ellos podrían decirse que son profetas porque ellos supuestamente decían que Dios les había hablado, etcétera. Pero Jesús, recordemos que no puede ser profeta porque Él nunca dijo o trajo una palabra diciendo Dios dijo esto, sino que Él decía a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. Aparte, recordemos algo, mis amados hermanos, ¿cómo es posible que Jesús, todas las cosas que dijo permanecieran hasta el día de hoy si no hubiera sido Dios? Hay muchas personas que dijeron miles de cosas en el pasado y no todas ellas permanecieron. ¿Y por qué las palabras del Señor sí permanecieron? ¿No habrá algo de especial en Jesús? O sea, para que usted lo piense así como de forma lógica. ¿Jesús no tendrá algo especial que es capaz de que hasta el día de hoy se escuche sus palabras? Y claro, más que especial es que es Dios, ¿se fijan? Aparte, Él resucitó de los muertos. Mahoma, Confucio, Buda, todas estas personas murieron. Estas personas murieron y están en sus tumbas. Y en cambio nuestro Señor Jesucristo resucitó y la tumba está vacía. Allá, si usted va a Israel, la tumba del Señor va a estar vacía. ¿Y por qué? Porque Jesús fue la única persona que venció la muerte. ¿Y por qué? Porque era Dios. Ninguna persona humana puede resucitar de los muertos. ¿O acaso usted ha visto a alguien o usted conoce de alguien que haya resucitado de los muertos por obra humana? O sea, porque no estaba muerto y se levantó. Ninguno, hermano, y nunca lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque nadie, ser humano, va a poder resucitar. Nadie. Nadie. Solamente Jesús, que era 100% Dios, podía resucitar. De hecho, él mismo dijo que él ponía la vida y nadie se la quitaba, que él podía ponerla y podía volverla a tomar. O sea, él es capaz de resucitar. Él lo logró y lo demostró. Él venció la muerte y resucitó. Y eso es el hecho de resucitar demuestra que era Dios. Porque ningún hombre hasta el día de hoy nunca será capaz un ser humano de resucitar entre los muertos. Nadie. Jesús, cuando murió la viuda de Naín, o cuando murió Lázaro, esas personas no pudieron resucitar por sí solas. ¿Quién lo resucitó? Dios mismo. O sea, Jesús. Jesús resucitó a la viuda de Naín. ¿Quién resucitó a Lázaro? Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y por qué? Porque Él era Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Así que alabo su nombre. Así que gloria a Dios, mis amados hermanos. Así que, mis amados hermanos, por favor, espero que este estudio haya sido de gran bendición. Un estudio tal vez duro,
pero la verdad es que nosotros no podemos negar, mis amados hermanos, que Jesús es Dios, que Jesús, nadie puede hacer lo que Él hizo. Recordemos que la Escritura dice, y en ningún nombre dado en la tierra bajo los hombres, hay en el que podamos ser salvos. Imposible. Ahora incluso, ¿cuál es la probabilidad, mis amados hermanos, de que Jesús, Él decía ser, Él practicaba lo que decía hacer? Pues en ningún momento Él pecó. En la Escritura, si usted lee los Evangelios, nunca se va a dar cuenta que Jesús nunca pecó. Y si hubiera pecado, automáticamente hubiera dejado de ser Dios, porque Dios no puede pecar. ¿Se fijan? Pero en cambio Jesús no pecó. ¿Y por qué? Porque Él era Dios. Amén. Así que metámonos siempre esto en la cabeza. Jesús es Dios. Jesús es el único que puede sanar milagros. Es el único que puede hacer milagros, el único que puede sanar enfermos, el único que puede perdonar, el único que puede resucitar, el único que puede dar vida, el único que puede vencer el cáncer, el único que puede vencer una enfermedad terminal. Todas estas cosas solamente Dios las puede hacer. Y en este caso Jesús, que es Dios, sí puede hacerlas. ¿Por qué la Escritura dice? Porque para el hombre, para lo que el hombre es imposible, o sea, para el hombre, para Dios todo es posible. Jesús no hubo ninguna limitancia cuando estuvo aquí en la tierra. Él nunca hubo una persona que le dijo, Señor, sáname, y dijo, no, sabes que yo no puedo hacerlo. Jesús en ningún momento hubo un no o un pero, nunca. Él siempre hizo las cosas que las personas enfermas les pedían que lo sanaran de la ceguera, personas que eran paralíticas querían ser sanas y Jesús los sanaba. Él nunca en ningún momento dijo en la Escritura, no, no puedo hacerlo, no, o no tengo la capacidad, no tengo el poder. Mahoma, Buda, todas estas personas religiosas o todas las personas del mundo, tal vez uno le pueda decir, oiga, ¿usted puede ayudarme a sanar de esto? Lamentablemente nosotros como humanos somos limitados, vamos a decir, sí, sí, lo siento, pero nosotros no podemos. Pero sabemos que alguien que sí puede, Dios puede, y Jesús puede. Amén. ¿Quién es el que cambia los corazones? Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Amén. Así que estamos comprobados, más que comprobados, mis amados, en este día, en este estudio, que Jesús es Dios. Así que nunca nadie, mis amados hermanos, les venga a decir, no, que Jesús no es Dios, que Jesús era un profeta más nomás, o que era un enviado de Dios. No, porque no existe ninguna evidencia científica, ni lógica racional, ni en las Escrituras, en la cual podamos decir, no, si Jesús era un profeta y Jesús sí realmente no era Dios. No, la conclusión es evidente y es más que segura. Jesús sí es Dios y nadie podrá decir lo contrario. Y aquella persona que diga lo contrario, mis amados hermanos, es porque no ha conocido del Señor. Recordemos que las personas que conocen del Señor van a reconocer que Jesús vino en carne, va a reconocer que es el Hijo de Dios y va a guardar sus mandamientos y va a buscar de la palabra, porque la palabra es la que manda. Si la persona no hace esas cosas, entonces no es de Dios. Porque nadie puede decir que Jesús no fue Dios. Nadie. La evidencia es más que clara, tanto en la palabra, tanto lógicamente como racional, y tanto en la historia. Así que Jesús era Dios. Y es más, muchos historiadores, por ejemplo, como Flavio Josefo, que era un historiador judío del siglo I, dijo en sus escritos que había aparecido un hombre que si es que se le puede llamar sabio, porque era más que eso, era Dios. ¿Se fija? Y muchas más personas como Tácito, Plidio el Joven y un montón más de personas a través de la historia, si usted investiga como fuente extra bíblica, van a encontrar que reconocen a Jesús, que sí existió y que sí era Dios. Para Él no hay nada imposible, mis amados hermanos. Si usted y yo estamos aquí, mis amados hermanos, es por Él, porque Jesús está vivo. Recordemos que nuestra vida, el Evangelio y todo lo que nosotros vivimos es por Él. Si Él nunca hubiera hecho lo que Él dijo ser, créanme que nosotros no estaríamos aquí. Si no fuera por Jesús, si Él nos hubiera levantado a los muertos, yo no estaría aquí predicándole, mis amados hermanos, este estudio. ¿Y es por qué? Porque Jesús está vivo, porque Él es Dios, porque para Él no hay nada imposible, amén. Y por eso, sabiendo que Jesús es Dios y que para Él no hay nada imposible y que Él es santo, puro, y que para Él no hay nada imposible, entonces pidámosle en esta hora que nos ayude. Tal vez usted está pasando por dificultades, por problemas, pero si usted ora al Señor en el nombre de Jesús, porque el Señor dijo, cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y la Escritura dice que nosotros cualquier cosa que le pedimos, que esta es la esperanza que nosotros tenemos, que cualquier cosa que nosotros le pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y Él la hace. Amén. Gloria sea al Señor. Así que siempre que un hermano, o sea, siempre que una persona, mis amados hermanos en el mundo, o un testigo de Jehová, o cualquier religión diga, no, es que Jesús fue un profeta, usted diga, no, amigo mío, lamento decirle, pero Jesús sí era Dios y aquí usted le da las evidencias de la palabra del Señor. Amén. Siempre con amor, con respeto, sin juzgar, pero siempre explicando, como dice el apóstol Pedro, y dice que siempre nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, sobre cualquier persona que demande razón de la esperanza que hay entre nosotros.
Amén. Así que gloria al Señor. Así que espero que este estudio haya sido de gran bendición para su vida y que nadie, mi amado hermano, le venga a usted a decir que Jesús no era Dios, porque Jesús fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Así que alabamos su nombre y bendecimos su nombre, mis amados hermanos. Y bueno, hasta aquí el estudio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de gran bendición para su vida. Así que ya saben, mis amados hermanos, no olviden nunca que Jesús es Dios y que si Él no hubiera sido Dios, nosotros no podemos orar a Él, no hubiera sido nuestro Salvador, no podría perdonar nuestros pecados y no podría abogar por nosotros ante el Padre. Pero como Jesús hace todas estas cosas y mucho más, damos por hecho y cerrado este caso de que Jesús sí es Dios. Amén. Y nunca habrá nadie como Él, nunca. No hubo, ni hay, ni habrá alguien como Jesús. Nunca, nunca. Alabado sea su nombre. Oramos y nos despedimos de este estudio. Amén. Señor amado, Dios de los cielos, estamos delante de su presencia para dar gracias por este día, por esta hora. Gracias por darnos la oportunidad de aprender sobre su palabra y porque llegamos a la conclusión de que tú eres Dios, Señor, porque para ti no hay nada imposible y nadie, por más que diga una cosa, podrá decir que tú no eres Dios, porque tú no eres ni un profeta, ni un hombre sabio, ni un maestro, sino que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos y Dios tenga misericordia, Señor, de todas aquellas personas que erróneamente dicen que usted no es Dios, entre otras cosas. Tenga misericordia de ellos y aquellas personas que insisten en ello, tenga misericordia, porque si no, usted pondrá su mano ahí y los castigará, amén. Pero si no, ponga su misericordia, Señor, para que se lo dé cuenta de su error y puedan arrepentirse, así como usted siempre permite y ha permitido a través de la historia de su palabra, amén. Se lo pedimos, Señor, todas estas cosas, Padre mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así que amén, mis hermanos, que Dios les sea bendiciendo grandemente. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para su vida. Un gran saludito a todos mis hermanos a través del Facebook, de la radio, a toda mi familia que está escuchando. Y ya nos veremos, si Dios así lo quiere, el próximo lunes con la ayuda del Señor con un nuevo tema, el lunes 12 de enero del año 2026. Espero que este año 2026 sea un año de gran bendición para su vida y que podamos aprender juntos más del Señor y edificarnos, para que cuando el Señor nos venga a buscar, nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, porque estamos listos, como dice la Escritura, si el Señor nos encuentra haciendo siempre el bien y no el mal. Amén. Así que Dios le bendiga mucho. Un gran abrazo a la distancia. Los quiero mucho, mis amados hermanos. Y no olviden nunca que Jesús es Dios. Así que Dios le bendiga grandemente. Y ya nos veremos en un próximo estudio. Que Dios les bendiga grandemente.